Decía Miguel que era peligroso ser el cuarto, imaginaros ser el quinto y último. Aunque en este caso tengo que decir que, muy al contrario, estoy encantado de ser el último, porque escuchar a mis colegas me produce una especie de euforia intelectual. Es decir, esta industria, y a mí me gusta la palabra industria porque nos engloba a todos, a anunciantes, agencias, a todos los que estamos. Esta industria tiene una capacidad de adaptación y de renovación espectacular. Y vamos todos además en la misma dirección. No hay grandes ruidos, podrá haber en pequeños detalles, pero no grandes ruidos. Sabemos a dónde nos tenemos que dirigir. Yo lo he titulado cuando la complejidad se complica por una razón. Como soy el mayor tengo que ir un poco más hacia atrás. Hace 4.500 millones de años, cuando esta piedra redonda en la que estamos subidos empezó a dar vueltas alrededor del Sol, comenzó un largo viaje que ha ido siempre en la misma dirección, que es de lo simple a lo complejo. Y de lo nuevo simple a lo nuevo complejo, y de lo nuevo simple a lo nuevo complejo. Pero con una condición que ha sido constante, y es que cada complejidad ha tenido dentro de ella, ha asumido la complejidad anterior. Dentro de la molécula está el átomo, dentro de la célula está la molécula, dentro del organismo está la célula, dentro de la sociedad está el organismo. Es decir, nos vamos renovando, pero nada desaparece por completo. Es un poco también lo que comentabais antes. Es decir, en ese sentido nos encontramos en una industria en la cual tenemos que tener una enorme capacidad de renovación, pero saber que lo que hemos ido acumulando, lo que hemos ido aprendiendo, por ejemplo el tema de los insights que se mencionaba antes, es el elemento de mayor riqueza que permite que la transformación siguiente sea eficaz. A ver si consigo que esto... ¿Ves? Se complica. Aquí estamos. Bueno, no voy a hablar de los 4.500 años, sí, pero sí por edad, al menos referirme a estas dos últimas etapas, que son las que a mí me ha tocado vivir. En la fase industrial, en el 3.0, lo que sucedió con nuestro negocio es que se parceló completamente. Alguien comentaba también que este negocio procede de los medios, es así, es decir, y los medios se parcelaron. La radio se convirtió en emisoras, se parceló en emisoras, las emisoras en programas, los programas en parrillas, las parrillas en cuñas. En la televisión sucedió igual, en canales, en programas, en bloques de publicidad, en spot. Y la publicidad lo que hicimos, porque siempre lo solemos hacer, es reproducir ese modelo. Es decir, nosotros también nos parcelamos. Nos parcelamos las grandes marcas originales, las Ogilvy, Jan Rubicam, G. Walter Thompson, Leo Burnett, se parcelaron en redes, las redes en agencias locales, las agencias locales a su vez se parcelaron en agencias de medios, en agencias creativas, en agencias de promociones. Toda esta parcelación nos sirvió para poder jugar como si fuera una baraja con la carta que tocaba en cada momento, pero con la llegada del mundo digital, es decir, cuando llegamos a la industria 4.0 nos encontramos con que todo eso no nos sirve absolutamente para nada, que el modelo es otro. Lo cual ha tenido, bueno, ya hemos hablado de la razón, el enorme peso que tiene, el total peso, el poder absoluto que tiene el consumidor, poder político, poder social, poder económico, todo está en sus manos y eso es lo que ha cambiado las reglas de juego. Pero fundamentalmente las consecuencias de ese cambio en las reglas de juego, podemos poner más, pero yo he señalado 5. El primero es que derribó o está derribando los silos, y la palabra silos aquí lo utilizo en el sentido más amplio, o sea, no solo... Ya no se sabe qué es una agencia de medios o una de creatividad o qué es una consultora. A la vez ha derribado los hilos incluso con otras categorías. Ahora competimos con las empresas de consultoras que a su vez compran agencias creativas. Es decir, los hilos internos, los hilos de los departamentos, ya no se sabe, no hace falta que los departamentos estén estructurados como estaban antes, como territorios privados donde los otros no podían penetrar. Universalizó la transformación, es decir,
A diferencia de los casos anteriores, en la revolución del vapor o de la electricidad o la electrónica, cada una de ellas afectaron a ciertos sectores. En el 4.0 afecta a todos. Es decir, aquí nadie se libra. La transformación o la realizas, estés en el sector que estés, o desapareces. Esa para mí es uno de los aspectos fundamentales de la gran revolución industrial. Replanteó las reglas de juego, como decía antes. En un mundo sin silos tenemos que trabajar de otra manera, tenemos que aprender a colaborar de una forma completamente distinta. Aceleró los tiempos y en este caso el tiempo es estratégico, se habla mucho de tiempo real, luego volveremos al tema, pero los aceleró en el propio proceso de transformación. Por decirlo gráficamente, nos encontramos en una situación en la que tenemos que reconfigurar el avión, pero mientras estamos en vuelo. Es decir, las agencias no nos podemos parar a cambiarla para luego seguir trabajando el año que viene. No, cada día tenemos que ir haciendo los cambios necesarios mientras tenemos que seguir dando lo que el anunciante nos pide. Y redefinió, como también se ha hablado ya, lo que es la creatividad. Y la creatividad antes, cuando empezaba yo en publicidad, estábamos sentados en la mesa, el director de arte y yo, con un storyboard, esperando que nos llegara el briefing para ya dibujar el spot. La creatividad hoy está en todo el proceso end-to-end de punta a punta, es decir, antes de la propia campaña, antes incluso del propio producto, en ocasiones, es decir, la creación del producto forma parte de las capacidades que una agencia, si quiere sobrevivir, tiene que plantear al cliente, desde el principio hasta el final, hasta el último momento donde el diálogo se retroalimenta permanentemente y vuelves de nuevo al principio. Es un proceso histórico sencillo, es decir, en la historia solo se dan tres posibilidades, o que algo haya empezado y haya terminado ya, lo que llamamos el pasado, que algo haya empezado y continúe todavía, o que algo no haya empezado aún. Nosotros estamos en medio. Esto ha empezado, pero todavía no ha terminado. Es más, nos queda mucho por delante. Yo quiero contaros aquí un caso, muy someramente por el tiempo que tenemos, que es el grupo al que yo pertenezco, el de Publicis Group. Aclarando antes que nada una cosa, es un caso, no es el caso. O sea, hay 1000 soluciones al problema. Nosotros nos hemos enfrentado, y lo voy a explicar con la mayor humildad posible, a la situación de esta forma, pero hay otras probablemente igual o tal vez incluso más eficaces. Por hacer una foto que algunos ya conocéis, no consigo cambiarlo, algo hago mal. Con lo que te encuentras cuando hablo del problema de la parcelación es con una estructura completamente parcelada. Docenas y docenas de marcas que a su vez tienen cientos de agencias por detrás de ellas, de medios, de creación, de consultoría, de todo. Es decir, una parcelación absoluta que hay que reorganizar de otra manera. Con un tamaño difícil de gestionar, sin entrar en otros números, con el último creo que vale 78.000 personas. 78.000 personas que tienen que comprender en un tiempo rápido que tenemos que trabajar de otra manera, tener otras capacidades y que todo es diferente. Y a su vez distribuido, esparcido, habría que decir, por todo el planeta, como estos charts tan aburridos que llevamos años enseñando a los clientes los grupos multinacionales, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que hizo Y cuando hablo hizo, estoy hablando de este año, de principios de este año, es decir, porque esto es tremendamente reciente. Pues cambió el concepto de... A ver, no sé dónde tengo que apuntar. Estas 1.350 agencias, cambió el concepto de holding a compañía conectada. Es decir, tenemos que dejar de ser agencias con silos que trabajan verticalmente, respondiendo verticalmente a su central en cada una de ellas, y trabajar como una empresa absolutamente conectada. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo hemos llamado, hay 1000 maneras, The Power of One. The Power of One básicamente consiste en agrupar todas estas enorme cantidad, estas 1.300 y pico agencias que hemos visto, en cuatro grandes grupos. Publicis Communication es todas las agencias creativas, que incluye, bueno, luego lo veremos, pero vamos, Leo Burnett, Saatchi, BBH, etc. Publicis Media, que engloba todas las compañías de medios.
Publicis Sapient, que es tecnología e innovación, y Publicis Health, porque es un área específica difícilmente encajable en el corto plazo. Pero lo fundamental de todo esto es que todo ello se articula poniendo al anunciante, en unos casos, el proyecto, en otros, en el centro. Es decir, ya lo que no hacemos un organigrama para que luego el anunciante, el cliente, venga y veamos cómo lo ajustamos, sino es al revés. Primero es el cliente, cuáles son sus necesidades, y luego, a partir de estos 4 grandes grupos, se diseña el equipo, y ya no hablo de agencias, el equipo que ellos precisan. Yo voy a hablar de Publicis Communication, del área creativa. Si queréis saber de medios, he visto antes a Cristina por ahí, porque es la parte que me toca y que me sé un poquito más. En Publicis Communication, básicamente lo que hemos hecho es una estructura, a ver si consigo cambiar. Esto no es un organigrama, no pretende serlo, y además yo creo que los organigramas han desaparecido. Es más no sé cómo definirlo, un infograma, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de una estructura en la cual cada una de las marcas, digámoslo así, nutre a las demás. Es decir, hay un área creativa, porque la creatividad sigue siendo la creación de insights y de ideas, sigue siendo clave. Hay un área creativa, esto es a nivel mundial, luego podemos hablar un poquito más de España, donde las grandes marcas históricas, las que durante un siglo han trabajado y han descubierto y han fomentado lo que es el concepto, lo que es la estrategia, lo que es todo, el insight, etcétera, siguen haciendo su labor, pero se nutren, y esto no es en absoluto jerárquico, se nutren de empresas transversales, de grupos transversales, que en función de cuándo lo necesitan o no, entran o no a trabajar en cada proyecto. En el caso de internacionales, Nurum como Digital Communication, en España es Nurum y WYSIWYG, en relaciones públicas SMSL, en Supermarketing Arc, y uno muy importante que es Prodigious, que es, lo menciono también porque antes ha salido, creación de contenidos. Es decir, la creación de contenidos, en la línea que planteaba también Miguel, es clave. Y Javier también lo mencionaba al principio. Es decir, en este momento, para que os hagáis una idea, en el grupo exteriorizamos 1 billón con B de euros en contenido. Esa es una oportunidad para nosotros, primero ya en nuevo negocio en sí mismo, pero además es la capacidad, no ya por el dinero que puedes utilizar, sino porque te permite crear una serie de contenidos diferentes, contenidos rentables, que hablábamos antes, que deben estar hechos en manos de, en mi opinión, de los grandes grupos si quieren sobrevivir, no haciendo lo que venían haciendo tradicionalmente. Y luego Publicis Communication es el apartado donde, digamos, coordina, ordena y dirige todo lo demás, que en este caso, como country chairman, es la responsabilidad que me corresponde, porque lo que desaparece es el reporting vertical, es decir, Leo Burnett ya no reporta a Leo Burnett Europa y a Leo Burnett Chicago. Las decisiones se toman en cada país a nivel local, es decir, es Publicis Communication quien diseña, y para eso hace falta también una serie de profesionales nuevos, quien diseña qué equipo se pone en marcha para cada uno de los proyectos. Por ejemplo, una figura, lo iba a mencionar después, pero lo puedo mencionar ahora, fundamental, que se acaba de crear en todos los, en los 22 países que forman, los grandes países que forman Publicis Communication, es la directora de talento. La directora de talento es la persona que conoce a todos los que trabajan aquí, y puede ayudar a diseñar ese equipo para un proyecto determinado. Bueno, esto voy rápido, sencillamente, es obvio con lo que acabo de decir, o sea, el concepto de colaboración entre disciplinas desaparece, ya no son ni departamentos, y impera la colaboración entre perfiles. Se diseña qué personas son las que en cada caso tienen que trabajar para un proyecto determinado, seleccionando, como decía antes, el talento para cada proyecto. Algunas de las ventajas que esto puede tener es, a ver, aquí, un modelo que lo que pretende es
primero, ofrecer más con menos, que no es por menos, aclaremos bien este punto, no es más por menos, sino sin necesidad de unas estructuras antes excesivamente burocratizadas, con un solo acuerdo de servicio, es decir, con una persona de contacto para todas las actividades, que engloben tanto medios como creatividad, como etcétera, etcétera, con una eficacia cuantitativa y cualitativa, es decir, en la medida que en ese sentido es un poco volver al viejo modelo de agencia de servicios plenos, la colaboración directa y permanente entre medios y creatividad, la selección del mejor talento, ya lo he mencionado, y la perfecta alquimia entre creatividad y tecnología. Yo creo que eso es fundamental. Estamos viviendo en esta industria, y yo creo que hay que ser enormemente optimistas, un nuevo renacimiento. Es decir, ha habido dos momentos en la historia, con el Renacimiento italiano y probablemente con la Viena de los años 20, donde tecnología, conocimiento científico y creatividad pegaron el gran salto, y nos encontramos ahora mismo, hemos hablado de Big Data y hemos hablado de Insights, con unas posibilidades que hasta ahora no existían en nuestra profesión. Yo tengo un pequeño, cortito vídeo, ya casi termino con esto, que es un también pequeño, minúsculo ejemplo de las cosas que venimos haciendo. En este caso es para un cliente nuestro aquí en Madrid, de AXA, con algo que llamamos New Desk, y es la oportunidad. Es un equipo de trabajo que está formado por gente de medios, gente de tecnología, gente experta en Big Data. El cliente tiene que estar presente en ello, porque forma parte del equipo, ya no aprueba, ya es que está dentro del equipo en tiempo real, para descubrir esos insights en tiempo real y hacer la creatividad en tiempo real. Vamos a ver este vídeo, por favor. In a space cluttered by brands all fighting for consumers' attention, AXA identified a spot which no other one had and proposed creating a new category as an innovative well-being and health platform. Healthkeeper by AXA, the first application to reward your efforts. We wanted to arouse people's curiosity so they would download and use this new platform. What did we do? We created an umbrella concept for all the communication, together with a content plan to make it popular. And we started generating real-time content. We created an integrated team that worked in a new, transversal and liquid way, perfectly combining tools and methodology to actively listen to our targets' conversations in social media, find relevant insights to connect Healthkeeper with potential users, constantly question even our own initial thoughts, developing an on-the-go strategy to engage with users by connecting with what they think, feel or need almost instantaneously, and always engaging them through the most relevant content. And it's working. In just 5 weeks, we managed to recruit more than 3,500 users, to grow 321 positions in the Health App ranking, and to become the 4th app more talked about in the social media universe, just after Nike Plus, Runtastic and Strava. This is how the Healthkeeper project is. Teamwork using the most innovative tools so we communicate with users in the most efficient, relevant and real-time way. Desde que empezamos hace 4.500 años, de lo simple a lo complejo. Lo que pasa es que es fundamental ese aspecto. Lo complejo contiene lo complejo anterior. Es decir, en todo este nuevo ejercicio de nueva tecnología de Big Data, dentro están los insights, dentro está el conocimiento, dentro está la publicidad que durante un siglo esta industria, anunciantes y agencias, ha sido capaz de dar la relevancia que hoy en día tiene. Y un último comentario y termino. Me gustaría leer una cosa de Wesenberg, del pensador intruso, se llama el libro, que habla del pensamiento interdisciplinario, porque lo cito porque también ha salido aquí. Él dice: el pensamiento interdisciplinario es aquel por cuya teoría todo el mundo siente simpatía, pero cuya práctica pocos ejercen. Se reconoce como fecundo, pero siempre se va aplazando todo lo posible. ¿Por qué habríamos de favorecer el pensamiento interdisciplinario si, como parece, requiere más riesgo, más dispendio de energía? La respuesta es simple: porque o lo hacemos o no sobrevivimos. No tenemos otra, más que confiar en los unos en los otros, romper las paredes y trabajar juntos. Muchas gracias.